tomar en cuenta diferentes criterios a los cuales las células están expuestas. Esto incluye pues, las alteraciones oncogénicas, el microambiente, las respuestas de estrés y particularmente nosotros estuvimos interesados en la influencia de las bajas concentraciones de oxígeno, es decir, la hipoxia, como mediador de dicha transición. En este sentido, debemos entender que en los tumores sólidos, aquellas células que se encuentran más alejadas de los vasos sanguíneos son células que se consideran o son sitios hipóxicos. Y en este sentido, las células echan a andar diferentes respuestas que les permiten adaptarse a estas condiciones. Y los factores inducibles por hipoxia regulan dicha adaptación. Se ha reportado la existencia de 3 factores inducibles por hipoxia: HIF-1 alfa, HIF-2 alfa y HIF-3 alfa, que como parte de su actividad nuclear, echan a andar diferentes tipos de respuestas relacionadas con la adaptación hacia estas bajas concentraciones de oxígeno. Además, los 3 resultan relevantes, pese a que tienen funciones que son tanto individuales como compartidas, los 3 resultan relevantes para la capacidad de adaptación hacia estas bajas concentraciones de oxígeno. Por tal motivo, en nuestro laboratorio nos preguntamos cómo es que se regula esta transición entre rutas que dependan o no de beta-catenina, considerando la expresión de los correceptores ROR1 y ROR2. Y nos preguntamos si la transición entre la vía Wnt canónica y no canónica puede ser modulada por la hipoxia. Para resolver esta pregunta, nosotros hicimos o empleamos diferentes líneas celulares representativas de cáncer de colon. La línea RKO, que posee una vía normal, la línea SW480 y la SW620, que poseen una vía de señalización Wnt alterada, es decir, constitutivamente activa. También realizamos un análisis in silico con muestras de pacientes del TCGA y para determinar la participación individual de cada uno de los correceptores, realizamos el bloqueo de ROR1 o ROR2 por el sistema CRISPR-Cas, realizamos el silenciamiento de cada una de las subunidades HIF-alfa, esto para determinar la participación individual que cada una de ellas tiene, así como también sometimos las células directamente a hipoxia a una concentración de 3% de oxígeno para explorar el efecto de la actividad de los factores inducibles por hipoxia. Y exploramos la vía Wnt canónica considerando un sistema reportero y como elementos de vía no canónica exploramos a los correceptores ROR1 y ROR2 y nos centramos en diferentes aspectos funcionales que incluyeron la proliferación, la migración y la metástasis. En primer lugar, exploramos la expresión de los correceptores no canónicos ROR1 y ROR2 en muestras de pacientes en un análisis in silico y observamos que en el caso de ROR2, este se muestra sobreexpresado particularmente en aquellos tejidos avanzados de este tipo de cáncer si lo comparamos respecto a los estadios iniciales. Este efecto fue mucho más discreto para el caso de ROR1. Ahora, cuando analizamos las líneas celulares malignas de cáncer de colon, observamos que nuestras líneas celulares representativas poseen niveles incrementados, niveles proteicos incrementados, tanto de ROR1 como de ROR2, si la comparamos respecto a una condición no maligna. Esto podría sugerirnos que podrían ser relevantes en el fenotipo maligno. Para determinar si esto es o no así, realizamos el bloqueo de cada uno de los correceptores por el sistema CRISPR-Cas bajo un sistema inducible con doxiciclina. Aquí está el porcentaje de células positivas a Cas9 con el sistema CRISPR-Cas y validamos el bloqueo de cada uno de los correceptores en un 50% más o menos, mayor a un 50%. Y observamos el efecto que tiene en la proliferación y en la migración. Y en este sentido, observamos que al bloquear a cualquiera de los 2 correceptores, da lugar a una disminución en las capacidades proliferativas de las células cancerosas, así como también da lugar a una disminución en las capacidades migratorias con un ensayo de cierre de herida. Esto pues nos habla de que ambos correceptores en realidad en condiciones basales son relevantes para regular el fenotipo maligno. Ahora, ¿cómo entender esta expresión en condiciones basales? Cuando analizamos la región promotora tanto de ROR1 como de ROR2, vemos que en el caso de ROR1 posee un elemento de respuesta a hipoxia, mientras que en el caso de ROR2 posee 5 elementos de respuesta a hipoxia. Esto nos habla de que potencialmente estos correceptores podrían ser regulados por las subunidades HIF. De hecho, si realizamos un análisis in silico, observamos una correlación positiva de HIF1 alfa y HIF2 alfa con el correceptor ROR2 y es una correlación que se observa en el caso de tejido canceroso, más no en el tejido normal. Esto pues, nos habla de la relevancia clínica que este mecanismo podría representar. Ahora, pues esto nos abre la pregunta, ¿pueden los correceptores ROR1 y ROR2 ser regulados por las subunidades HIF? Para determinar si esto es o no así, realizamos el bloqueo o el bloqueo de cada una de las subunidades alfa
Y validamos esto por Western blot, en este caso es el bloqueo de HIF1, de HIF2 y de HIF3, así como de sus isoformas generadas por splicing. También validamos el efecto en la actividad transcripcional mediada por los HIFs con un sistema reportero y evaluamos el efecto que tiene en primer lugar sobre la vía Wnt canónica empleando un sistema reportero. Y en este sentido vimos que el bloquear a cualquiera de las subunidades HIF da lugar a que la vía Wnt canónica disminuya. Esto, pues, ¿qué implica a nivel funcional? Que, por ejemplo, cuando exploramos el efecto en las capacidades proliferativas, vemos que el bloquear a cualquiera de las subunidades HIF alfa en condiciones basales da lugar a que la capacidad proliferativa de las células cancerosas se vea igualmente disminuida. Esto en dos diferentes líneas celulares. Pero ¿qué pasa con los correceptores no canónicos? Cuando exploramos los niveles proteicos de los correceptores, vemos que el bloquear tanto a HIF2 como a HIF3 da lugar a una disminución en los niveles proteicos de ambos correceptores, ROR1 y ROR2, en dos diferentes líneas celulares. Este efecto además es mucho más discreto con el caso de HIF1 y esto pues, nos parece interesante porque esto nos sugiere que las funciones de HIF2 y HIF3, al menos en condiciones basales, parecerían ser mucho más sostenidas. Ahora, ¿qué es lo que sucede en condiciones de hipoxia? En condiciones de hipoxia vimos un efecto dinámico dependiendo del punto de tiempo del cual estemos hablando. Por ejemplo, cuando realizamos un curso temporal para monitorear la actividad de los factores inducibles por hipoxia y vemos que en el caso de las 12 horas hay un incremento en los niveles de HIF1, pero que tiende a disminuir a través del tiempo. Mientras que en el caso de HIF2 y de HIF3, estas funciones tienden a ser mucho más sostenidas a través del tiempo. Es decir, en hipoxia crónica, estas funciones tienden a ser mucho más sostenidas, lo que nos habla de que en realidad estos, tanto HIF2 como HIF3 pueden ejercer sus funciones en el caso de una hipoxia crónica. Si analizamos el efecto en la vía Wnt canónica, vemos que el someter las células a hipoxia da lugar a que se disminuya la actividad transcripcional mediada por beta-catenina, así como también disminuye la capacidad proliferativa de las células cancerosas evaluado por citometría de flujo. Es decir, en condiciones de hipoxia, la vía Wnt dependiente de beta-catenina está disminuida, es decir, no está participando. Pero, ¿qué está pasando con los correceptores no canónicos? Y en este sentido, vemos efectos dinámicos dependiendo del punto de tiempo dependiendo de la línea celular que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de la línea RKO, que posee una vía Wnt normal, vemos que el someter las células a hipoxia da lugar a una disminución en los niveles proteicos de ROR1, pero vean lo que pasa con ROR2, aumenta en los diferentes puntos de tiempo. Y esto fue evaluado tanto por citometría de flujo como por Western blot. Ahora, esto funcionalmente, ¿qué representa? Cuando realizamos un ensayo de migración, vemos que el someter las células a hipoxia incrementa las capacidades de migración de estas células de una manera consistente con este incremento en el correceptor ROR2. Por lo tanto, pues, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué sucede si este efecto de migración depende del correceptor ROR2? Para evaluar si esto es o no así, decidimos bloquearlo y vimos que al bloquear al correceptor ROR2, esta migración inducida por hipoxia ya no se observa. Ah, bueno, eh, y a nivel funcional, el bloquear al correceptor ROR2 vemos que también da lugar a una disminución en los focos metastásicos generados en hígado. Es decir, no solo a nivel in vitro, sino también a nivel funcional, da lugar a una disminución en los focos metastásicos generados en este órgano. Y esto es una lesión representativa de lo que representa realmente bloquear al correceptor ROR2. Como parte de nuestras conclusiones, vemos que el correceptor, la vía Wnt canónica, al igual que los correceptores, son relevantes. Sin embargo, cuando sucede un efecto de hipoxia, vemos que en realidad hay una participación mucho más sostenida de HIF2 y de HIF3 y que la vía Wnt canónica no participa en estas condiciones, pero sí rutas que no dependen de beta-catenina y en este sentido el inducir la capacidad migratoria de las células se ve potenciada por este efecto. Actualmente hemos seguido profundizando en este estado en diferentes aspectos funcionales que incluyen el stemness o la quimioresistencia. Seguimos profundizando en la relevancia funcional de la hipoxia en estas condiciones. Y pues finalmente agradecer a los diferentes participantes de este proyecto, a mi tutora, la doctora Marta Robles Flores, y a las fuentes de financiación. Kat. Hola Lalo. Eh, ¿Sabes si estos receptores ROR1 y ROR2 se ha reportado algo no solo para cáncer de colon, sino por ejemplo cáncer de mama, que también es muy metastásico? Sí, pero particularmente es con ROR1.
Pareciera ser que hay como efectos dinámicos dependiendo del tipo de correceptor. Por ejemplo, en este caso nos centramos en ROR2, pero por ejemplo, ROR1 pareciera estar más asociado a un estado de quimioresistencia o de stemness. Creemos que nosotros podríamos estar observando algo así, pero en realidad no lo hemos observado, bueno, no lo hemos explorado aún esa parte. Pero sí es posible que, particularmente ROR1 en cáncer de mama, por ejemplo. Gracias. De células desempeñan algún papel Sí, importante? de hecho es donde más se han caracterizado esas rutas sobre todo las rutas no canónicas Wnt. No estoy tan seguro en la parte de desarrollo embrionario como tal, pero sí la parte de desarrollo de extremidades, por ejemplo, donde esa parte de migración o la regulación de los destinos celulares en la cresta neural, ese tipo de procesos sí se han explorado en esas etapas. Es por ello que también el bloquear a los correceptores puede ser algo que, si bien uno podría decir que puede ser favorable, en la realidad puede ser un poco más complejo, precisamente porque a nivel de desarrollo sí juegan un papel importante. Ujú.